Unsain Grupo les ofrece este espacio. Analizamos el tren de alta velocidad y su paso por Navarra con esa posibilidad de modificar el plan supramunicipal, el denominado PESIS, para hacer viable la estación del tren de alta velocidad aquí en la comarca de Pamplona. Analizamos esta situación y escuchamos también al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Ayer anunció la licitación y adjudicación de varios tramos por Navarra. Vean. Me gustaría anunciarle que los vamos a adjudicar los 2 tramos en esta primavera de este mismo año. También permítame darle una buena noticia para Navarra y para los navarros. Tan pronto como concluya ya la supervisión de los siguientes tramos, que son los tramos Olite, Tafalla Sur y Tafalla Sur, Tafalla, vamos a proceder de forma inmediata a la licitación. En su conjunto son otros 15 kilómetros aproximadamente y representan una inversión de 122 millones de euros y, por lo tanto, si se cumple lo que está previsto, que es la entrega por el Gobierno de Navarra de los proyectos ya corregidos, las obras podrían licitarse en esta misma primavera también del año 2018. Ahí tenemos las novedades que plantea el Gobierno de España y escuchamos ahora al vicepresidente del Gobierno, vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, haciendo alusión al PESIS, al futuro de la estación, el bucle ferroviario aquí en Navarra, con esa estación en la zona de Chabacoiz, donde va a entrar el tren y donde se prevé construir la nueva estación del TAV. Manu Ayerdi. En este contexto, que es difícil y que es complejo, es la modificación del PESIS. Eso es lo que planteamos y eso es lo que vamos a tratar de impulsar. Sabemos que este es un tema complejo, que tiene efectivamente sus vicisitudes y genera sus diferencias en el seno del cuatripartito. Ahí está, bien, y procuramos, digamos, gestionar como siempre, y yo siempre destaco, digamos, del cuatripartito la capacidad de gestionar. Capacidad de gestión, dice el vicepresidente de Desarrollo Económico, y hace alusión a las diferencias que hay dentro del cuatripartito en torno a este proyecto, ya que Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra se oponen al actual planteamiento del tren de alta velocidad. Carlos García Danero, ¿cómo se valora ya los pasos que se dan en torno al tren de alta velocidad y el futuro para Navarra? Pues es que es de estas veces que las dos imágenes dejan claro lo que es. Es decir, por un lado, el ministro de Fomento diciendo vamos a empezar las obras tal día, vamos a hacer la licitación no sé cuándo, estos tramos tal, y el vicepresidente del Gobierno, estamos estudiando, tenemos problemas, no nos ponemos de acuerdo. Pues eso es lo que pasa, que más vale que se le dijo al Ministerio de Fomento que hiciera esto y está cumpliendo el acuerdo y se está haciendo, porque si es por el Gobierno de Navarra no se hace nada, pero nada de nada. ¿Por qué? Pues porque tiene 3 grupos que son contrarios a hacerlo y por lo tanto no se mueve. Y el tema de la estación, pues se puede decir lo que se quiera, no se mueve nada y habrá que esperar a que se tome la iniciativa o que haya otras instituciones, esperemos que a partir del 19, que se pongan manos a la obra, porque si es por el cuatripartito actual del tren, 0. Y todo lo que se está haciendo es porque hay un acuerdo en el que se quedó con el Ministerio, con el Gobierno de España, que había que empezar a hacer las obras, licitar, y está cumpliendo, lo cual nos alegramos. Marisa de Simón. Bien, a ver, de tren 0 no. La cuestión es que no compartamos el modelo de tren del Partido Popular, del pueblo navarro en este caso, un modelo de tren que por otro lado es deficitario en la mayoría de las líneas del Estado, supone una inversión multimillonaria y una afección al medio ambiente enorme, y seguimos viendo que no tiene rentabilidad social suficiente. Quiero decir que una cosa es el modelo de tren que no compartimos, eso no quiere decir que no queramos un tren moderno para Navarra, pero queremos otra alternativa que es mucho más sostenible económica y medioambientalmente, porque las hay.
Y otra cuestión, la estación de tren. Nosotros creemos que esos dos proyectos habría que verlos por separado, porque evidentemente la estación de tren necesita una solución, si es Chabacoiz o no es Chabacoiz, y lo que sí que es cierto es que el PESIS de Chabacoiz está obsoleto. En su día, bueno, ha caído por su propio peso, era un proyecto, una obra de la especulación, de la burbuja inmobiliaria, que ha caído por sí mismos y por lo tanto está obsoleto. Aquellas 900 viviendas, ¿no? 9.000 viviendas, perdón, 9.000 viviendas que se pensaban construir, bueno, será una auténtica barbaridad. Eso se ha caído por su propio peso y además aquí está ahora, está encima de la mesa, bueno, están los interrogantes: quién va a pagar, cómo se va a pagar, qué tipo de proyecto, en definitiva. Entonces creemos que hay que dar una solución a ese bucle ferroviario de Pamplona, pero desde luego lo que hay que buscar es la manera de anular ese PESIS, que creemos que la hay, y por otro lado, pues bueno, emprender un nuevo proyecto para que tener la estación que se merecen, bueno, los pamplones y las pamplonesas y todos los navarros en general. Seguramente muchas personas nos siguen, ¿no?, cuando hablamos del PESIS, del plan de incidencia supramunicipal, de alguna manera, cómo se plantea el desarrollo urbanístico en torno a esa estación del tren de alta velocidad. Eso es lo que nos concierne y en lo que estamos, ¿no? Hay que modificarlo, lo decía así el vicepresidente, hay opiniones muy diversas entre los grupos. Pero ¿cuál es el planteamiento? Y por ejemplo, el Partido Popular, ¿cómo mira a este plan para coger la estación, la entrada del TAP por Chabacoiz, con todos los terrenos afectados, la posibilidad de que ya no sean 9.000 viviendas las que se construyan de alguna manera para sostener este planteamiento? ¿Cuál es la opción del Partido Popular? Lo que está claro, ya lo ha dicho también el ministro, lo mismo que ha dicho el señor Ayerdi, es un plan de 2010 y ese plan hay que reconducirlo y que revisarlo y que lógicamente habrá que modificarlo y adaptarlo a las circunstancias actuales. Por lo tanto, eso está pendiente de replantearse. O sea, no es adecuado ahora poner una posición fija, porque hay que ver pros y contras de la ubicación, del formato de ese bucle, etcétera. En cualquier caso, sí que me parece más importante todavía recalcar y dejar en evidencia que el Gobierno de España ha cumplido con porque es importante recordar que la presidenta Barcos y el señor Ayerdi decían en el 2017 que iba a ser imposible en el 2017 que se pudieran licitar las obras, o sea, los tramos Villafranca-Olite. Y se licitaron en 2017. No solo se licitaron, sino que ya se van a adjudicar en primavera las obras. Por lo tanto, lo importante, pues ahí están los hechos. Ahí están los hechos. Un convenio y un proyecto totalmente obsoleto, no diga que ha cumplido. Mira, no voy a terminar, quiero decir, quiero continuar, perdón. Y quería decir a estos tres partidos, junto con Geroa Bai, porque un día dice que no al tren, otro día dice que sí, únicamente lo que les importa es el sillón. A Geroa Bai en este caso precisamente porque han sido capaces y pretenden que los que les han votado a ellos y la gente que les apoya les quieren hacer creer que el TAP les importa y que por ello se hubiese llegado aquí el tren de alta velocidad a Navarra, pero resulta que no fueron capaces de poner ni un euro ni de obligar a sus socios, a los tres que tienen de socios y que están en contra del tren de alta velocidad, ni un euro en el presupuesto, por lo tanto, doblegados, arrodillados a lo que dice Bildu, Izquierda Ezquerra y Podemos. Y al final, ¿qué les ha importado más? El sillón de la presidenta Barcos, el mantenimiento de este gobierno y dejar a los navarros sin tren de alta velocidad. Y gracias al Gobierno de España, gracias también al acuerdo que se firmó con UPN, esto va a salir adelante. Y quiero decir una breve referencia al mantra que nos dicen los tres partidos que se presentan en contra y que dicen que no directamente, porque Geroa Bai lo dice con los hechos, no con la boca. Con los hechos demuestra que no quiere la alta velocidad, pero con las palabras lo demuestra Bildu, Izquierda Ezquerra y Podemos. Y hoy lo que ha dicho la señora de Simón es el mantra: deficitario de regímenes comunistas, esos sí que eran deficitarios y que no tiene rentabilidad. Y dice ella que le importa ahora la rentabilidad del tren de alta velocidad, cuando que yo sepa, lo propio de los regímenes comunistas y de la ideología comunista de Izquierda Ezquerra es precisamente todo lo público, todo gasto, independientemente de las rentabilidades. ¿A qué nos quedamos, señora de Simón? ¿Con qué nos quedamos? Señora de Simón. Bueno, en fin, no le voy a contestar a las cuestiones de los regímenes comunistas, pero sí le voy a decir, señora Beltrán, por qué nos parece este tren totalmente insostenible, aparte del coste económico que es enorme.
¿Han hecho alguna prospección sobre cuánto va a costar el viaje? O sea, ¿cuánto va a tener que salir del ¿Pero usted Espera, importa no he el coste terminado. o la efectividad no he del tren? terminado, A no he ver. terminado. Es que también traer agua a las viviendas también tiene mucho coste, pero la rentabilidad es importante. Si me la deja rentabilidad terminar, por favor. Sí, responda, La señora. cuestión es quiénes Simón. se van a poder subir a ese tren o quiénes se van a tener que quedar mirando. Tampoco queda claro y no hay garantía de que vaya a parar en estaciones intermedias. Tampoco hay garantía, y está claro, y cada vez está menos claro, ahí tenemos el tramo de alta velocidad que se está trabajando también entre Vitoria y Burgos-Madrid, no queda claro si se va a transportar mercancías, más bien no. O sea, nosotros creemos que ese nuevo tren con ese dineral no va a transportar mercancías. Por lo tanto, si hay un proyecto de esa... ¿Pero dónde lo sabe que no? O sea, ¿lo creen o lo afirma o a qué jugamos? No va a transportar mercancías tal y como está diseñado. Por lo tanto, pagar ese dineral cuando resulta que ni siquiera va a transportar a los viajeros, no va a parar en estaciones intermedias, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto? Pues la especulación y volver a mover el dinero a su antojo sin que revierta en una mejora de la movilidad de la ciudadanía navarra. Esa es la cuestión. Por eso decimos que no. Señor Martínez, en clara alusión a las palabras también de la señora Beltrán y la postura de Geroa-Bai, firme o no en torno al tren de alta velocidad. A ver, Geroa-Bai es totalmente partidario del tren que yo llamo el tren del acuerdo programático y que efectivamente coincide con el tren que la señora Beltrán llama de altas velocidades, es decir, con el tren que desde Europa entienden que debe formar parte del corredor cantábrico-mediterráneo. Y así lo está demostrando no solo Geroa-Bai, sino también el Gobierno, respondiendo, es verdad, con un día de retraso a la petición de convenio a la oferta de convenio por parte del Ministerio de Fomento, de quien depende y de quien es competencia el tema del ferrocarril. Que el Partido Popular cumple, hombre, si yo trajera aquí sobre la mesa todos los documentos en los que tanto UPN como el Partido Popular decían que para el 2013, si no me equivoco, el tren de alta velocidad, que le llamaban entonces porque no hablaban nunca de transporte también de mercancías, iba a estar ya en Navarra, y 2013 hace ya unos cuantos años que pasó. Ahora tenemos la fecha del 2023. Señor Beltrán, ojalá, se lo dice el portavoz parlamentario de Geroa-Bai, y míreme a los ojos. Pero si le estoy viendo ahí en la pantalla. Vale, ojalá, pero mírese. Ojalá sea una realidad, como me suele decir usted mucho eso en los plenos, que también le veo en la pantalla. Vale, es decir, de cumplimientos del Partido Popular, ninguno. En 2013 nos habían prometido que iba a estar el tren aquí y no está. Respecto a la estación de Pamplona, es evidente que hay que eliminar la estación de donde está, hay que trasladar la estación de donde está y eliminar el bucle que hay en la comarca de Pamplona. Algo que, por cierto, no venía en la propuesta de convenio que nos hizo el Ministerio de Fomento al Gobierno de Navarra y que sí recogía la propuesta del Gobierno de Navarra. Igual ese es el motivo por el que el Gobierno del Partido Popular decidió no firmar el convenio con el Gobierno de Navarra. Respecto a esto, pues efectivamente hay un acuerdo tomado en 2010 para hacer la nueva estación en Echabacoiz, pero firmado entre otros entre el Gobierno de España y UPN, que efectivamente responde a intereses inmobiliarios especulativos clarísimos. Han pasado 8 años ya, aquella situación afortunadamente no se da. Nosotros no compartimos aquella visión y por eso creemos con un PSI se puede hacer, extinguirlo, declarar su nulidad, darlo por bueno como está o modificarlo. Nosotros creemos que hay que modificarlo adaptándolo a la situación actual, a la realidad actual, disminuyendo el beneficio de las inmobiliarias y de las constructoras y pensando más en el interés de toda la sociedad navarra, y por eso proponemos, por eso Nasubinsa ha propuesto al Gobierno de Navarra, al Ayuntamiento de Pamplona, al Ayuntamiento de Cizur, a la Cendea de Cizur, a los propietarios de los terrenos y también a ADIF un nuevo estudio, un nuevo plan de incidencia supramunicipal. Y por cierto, el Gobierno ADIF se había comprometido a financiar, si no recuerdo mal, con 110 millones de euros la nueva estación. Nosotros queremos que no sean 110 millones, sino que sean más y entrar en convenios Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno del Estado, como se ha hecho, por ejemplo, para la estación de Donosti.
no así de Bilbao, por ejemplo. 2023 es la fecha de la finalización del corredor, ese es el año, estaremos a tiempo haciendo estos cambios, estas modificaciones, señor García Adanero. ¿Convencidos de mantener ese PSIS actual o de la modificación precisa? Yo creo que hay que modificarlo, es evidente, ¿no? que los tiempos son otros y en aquel momento todas las estaciones en España se hacían así, pues con los terrenos se vendían casas, entonces se vendían y con eso se pagaban las estaciones, o sea, eso no, el llamarlo especulativo no sé qué, bueno, yo creo que salían los números en aquella época y por lo tanto se hizo así. Pero a mí me hace gracia porque, claro, dice Geroa, y este es el tren del acuerdo programático. No sé lo que dicen los otros tres socios, a mí me parece que no dicen eso. Entonces, pues ya se ve que ahí hay un problema. ¿Pero qué es mejor decir? Pues no estamos de acuerdo. Entonces, como no estamos de acuerdo y no hacemos nada, más vale que lo reconozcan, más vale que estéis vosotros para que el tren siga adelante. Pues más vale, es que si no, no se hubiera hecho nada. Entonces, en este caso ha venido muy bien que la competencia la tuviera el Estado, las cosas como son. Y entonces, ¿se ha podido hacer? Pues si no, estaríamos parados. Estaríamos parados, que es lo que pasa en otras cosas. No tienen acuerdo, pero lo reconocen ustedes. Si no tienen acuerdo, bueno, tres piensan una cosa y otra tienen que poner ejemplos, y por eso que decir está parado. Entonces, más vale que los demás hemos dicho adelante. Y yo espero que, a pesar del Gobierno y a pesar del cuatripartito, el Gobierno de España siga cumpliendo sus plazos y siga haciendo el tren de alta velocidad, porque yo creo que es una cosa positiva para Navarra. Estoy convencido. Tendremos un tren de como estoy tan convencido no que fue nada. una cosa muy positiva para Navarra. El embalse de Itoiz también fue muy positiva y también se criticó. El canal de Navarra también muy positiva, también se critica. Y como han sido muchísimas otras cosas que se han hecho en esta comunidad que han sido muy criticadas, no vamos a recordar que además de criticadas eran boicoteadas y no vamos a recordar que además de boicoteadas se mataba por esas obras, no vamos a recordar todo eso, pero se hacía y que al final han demostrado que para el progreso y para el bienestar de los navarros han sido fundamentales. A mí hay una cosa en estos discursos que me dan un poco de cosa, ¿no? Se mataba. ¿Quién? O sea, no digamos se mataba, porque no, se torturaba, se robaba, y usted se robaba, etcétera. Pensaba que no había que decirlo, pero bueno, si hay que decirlo se dice, no tengo ningún problema. Y evidentemente, Koldo, tú no matabas, ni muchísimo menos. No, es que a veces... O sea, no tengo ningún problema, solo por faltaba. parte de alguno de los grupos de la oposición se ha querido hacer un totum revolutum. Pues no, pues en ningún caso. Y Marisa tampoco. No, Marisa tampoco. Lo que pasa que ya, claro... ETA mataba y ustedes gobiernan con alguien que no les condena. Sí, ustedes no quería... Koldo, perdona, no quería desviar el tema. Yo a lo que me refería es que entendemos que unas obras que se han criticado mucho, al final se ha demostrado que eran buenas para Navarra. Y nosotros seguimos pensando que esta también. Pero, lógicamente, puede haber opiniones contrarias, como son las del cuatripartito. Sí, lo que quería hablar es lo de los plazos. Claro, se dice que el Gobierno de España ha cumplido los plazos. No es cierto. No es cierto, insisto. En 2013 el tren tenía que estar aquí. Y es verdad, el Gobierno de Navarra respondió, creo que fue un día tarde, a la propuesta de convenio. Es cierto. Es cierto, y he traído aquí los papeles, hoy no, los papeles de respuesta. Otra cosa es que ustedes, sobre todo los del Partido Popular, por decisión política quisieran, y es verdad, o sea, la apuesta por el tren, ustedes nos dicen que nosotros no apostamos por el tren porque creen que les viene bien políticamente, pero es mentira. El gobierno de Navarra y Geroa Bai queremos el tren de altas prestaciones, con todas las características que he mencionado infinidad de veces. Por cierto, insisto, ustedes nunca hablaban de mercancías, de transporte de mercancías hasta hace muy poco. Y alguna otra cosa quería decir, pero bueno, ahí me ratifico. El gobierno apuesta por alta velocidad, a pesar de las diferencias dentro del seno del Ejecutivo. Pero ¿cómo va a apostar? Perdóneme, pero si no han puesto ni un euro para el presupuesto, eso es apostar de verdad. ¿No? ¿Pero qué euro va a poner? No, como ha hecho la pregunta, pero vamos a ver. Entonces, ¿quién hace los presupuestos? El gobierno, ¿verdad? Y si un gobierno no pone... El Parlamento, señora Beltrán. Bueno, señora Beltrán, es que los presenta el Departamento de Hacienda, presenta los presupuestos. Pero los aprueba el Parlamento. Los aprueba, los gestiona. Tiene 2 de 50. Presentó su... gobierno. Señora Beltrán, me había preguntado a mí. Sí, ya, pero es que como él mete el dedo donde no debe, pues entonces se encuentra con el mordisco. Pues otro día vienen ustedes dos solos y se lo discuten. Es la que hemos lanzado. Sí, el gobierno yo quería puntualizar que lo que no compartimos es el modelo de tren. Eso es lo que no compartimos. Y lo que no compartimos nosotros, de izquierda, independientemente de que lo ejecute el Estado o lo ejecute Navarra o haya convenio o deje de hacer, seguimos sin compartir ese modelo de tren. E insisto, es un modelo de tren que es deficitario.
deficitario y ruinoso. No hace falta más que ver Es los un servicio público, señora de Simón, usted tendría que saber qué es eso, un servicio público. A ver, vuelvo a insistir en lo que comentaba antes, que nosotros no hay ninguna garantía, más bien todo lo contrario, de que ese tren pueda transportar a la gente, sin más, a la gente corriente. Que se saldrá de las vías. Es que no entiendo No dónde voy a decir quiere nada llegar. más hoy. Gracias. Y con el respeto que le tengo, pero señora de Simón, ¿qué nos está queriendo decir con eso? Que no va a ser, seguro, que se va a salir de las vías, pero es un servicio público que podrá o no ser rentable. Es que no es un servicio público, es que el problema es que no compartimos su modelo de la especulación y su modelo del derroche y de la especulación, no solo inmobiliaria, sino con las empresas que ustedes vayan a... Es que huelen mucho ya naftalina sus argumentos, con todo el lo que respeto lo huele, y cariño. lo que huele es a especulación y a corrupción, Ahora, claro. sí. Si usted me habla de naftalina, yo le hablaré de especulación y de corrupción. ¿Qué tiene que ver? ¿Pero usted cree de verdad que los navarros no quieren ir más ágilmente y tener un tren? Lo mismo Mira, que señora Beltrán, no hace falta gastar esa millonada para que los navarros ahorren 10 minutos para llegar a Madrid, porque yo lo digo. Esa es mi opinión. Y de 10 minutos nada, que serán más de 40 minutos. Es la en cualquier caso. Es que no, déjelo. Sí, es mejor que lo deje, porque no voy a intervenir más. Cerramos aquí la tertulia, hoy con diferencias considerables en torno al modelo del tren de alta velocidad, el actual que finalmente se desarrollará en nuestro entorno más próximo, que divide claramente a las formaciones con presencia en el Parlamento de nuestra comunidad. Cerramos aquí el debate, señores parlamentarios, señoras parlamentarias. ¿Puedo Gracias despedirme, señora por Beltrán? estar aquí. Se lo agradecería. Muchas gracias. Gracias, señora de Simón. Bueno, terminamos con una sonrisa a pesar de las diferencias ideológicas, obviamente, señora Beltrán. Gracias por estar aquí también. Gracias, señor García Danero. Y señor Martínez. Gracias, es que ricasco. Es que ricasco. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en La Muga y darnos pistas de alguna manera de qué piensan acerca de proyectos cruciales o no, depende de cómo se mire, para el progreso y futuro de Navarra. Lo dejamos aquí. El debate parlamentario seguirá el miércoles que viene. Hacemos una pausa y hablaremos de otros temas que nada tienen que ver con la política. UNSAIN Grupo les ha ofrecido este espacio.